Ángel Casas y Jimena Laza abren las puertas de este nuevo consultorio. Consulta Saludable. Iniciamos. El siguiente programa es presentado por BH Salud y Bienestar. Cuida tu salud de forma natural. Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Jimena Laza. Yo soy Ángel Casas y les damos la más cordial bienvenida a su programa Consulta Saludable. Pásele usted a nuestro consultorio el día de hoy, donde vamos a hablar de un tema interesante. ¿De qué vamos a platicar hoy? Hoy va a ser un tema súper interesante porque vamos a hablar de las vías respiratorias. Y realmente, aunque no es un sentido que le ponemos mucha atención, más que cuando huele feo, la verdad es que tiene mucho que ver con la salud. No nos damos cuenta de lo importante que es el respirar. Fíjate que hay cosas que se pueden solucionar muy fácilmente si aprendemos a respirar de la forma correcta. Y hoy tendremos especialistas que nos van a hablar desde diferentes perspectivas para entender un poco más esto. Sí, viene un otorrinolaringólogo. Eso lo dijo muy bien. Muy bien, no me trabé. Así es. Hablaremos con una especialista, una inmunóloga, alergóloga, pediatra acerca de qué son las alergias y también platicaremos de la medicina hiperbárica. Ándale. Así que vienen temas súper interesantes. Quédese con nosotros porque aquí iniciamos. Cancún y en general Quintana Roo destacan por su riqueza en recursos naturales, reservas y diversidad, lo que en definitiva lo convierte en un sitio con aire puro, o al menos envidiable en comparación con las grandes ciudades. Pero el crecimiento demográfico, la depredación e impactos, como los recientes incendios en Siancán, convierten esa pureza en algo vulnerable y que afecta directamente a todos los que respiramos en él. Son 15,000 litros de aire los que filtra en promedio un adulto a través de la respiración diariamente. El aire nos alimenta y eso incluye las partículas que no podemos ver, pero que pueden ser tóxicas y enfermarnos. No solo el exterior debe preocuparnos, nuestras casas y trabajos son primordiales. Y es que, por ejemplo, un fumador tiene más facilidad de contraer enfermedades como cáncer de pulmón, pero aquellos que no han fumado, pero conviven con fumadores, también están expuestos a esas sustancias tóxicas. Un problema igual e incluso más severo es la falta de mantenimiento en los aires acondicionados, especialmente en grandes empresas en donde todos sus trabajadores se enferman continuamente. La falta de limpieza en estos aires, y más cuando no hay circulación de aire natural, provoca que los virus y bacterias pasen una y otra vez, enfermando en más de una ocasión a la misma persona. Y si bien no podemos adivinar cuándo el aire está contaminado, sí podemos evitar convivir, por ejemplo, con fumadores, ponernos cubrebocas si enfermamos para no contagiar a los demás y sobre todo cuidar nuestros recursos naturales, los árboles, que son los verdaderos guerreros que todos los días purifican lo que respiramos. Para Consulta Saludable, Leslie Gordillo. Hola amigos de Consulta Saludable, aquí estamos ya en su programa. Recuerden que todos los domingos estamos transmitiendo en vivo por el 92.3 de FM y también vía redes electrónicas por Facebook, por Instagram y Twitter. Y bueno, para mí básicamente es un honor y un gusto estar con el otorrinolaringólogo y alergólogo, el doctor Peregrino. ¿Sí lo dije bien? Claro. Sí lo dije bien. Muy bien. Sí, yo soy José Alfredo Peregrina Contreras. Sí, para servirte. ¿En qué podemos servirte precisamente? ¿En qué podemos servirnos? Pues bueno, mira, Doc, ahorita nos están escuchando muchísimas personas y también la gente que nos ve. Y creo que si eres cancunense y para mí, por ejemplo, que he sido cancunense toda la vida, un problema de salud básico de un cancunense son las gripas y las alergias. Claro, mira, las enfermedades de la vía respiratoria sí podríamos, pues no clasificarlas como gripa y alergia, sino enfermedades de tipo infeccioso y las alergias, que son diferentes. Y aquí en Cancún, yo tengo 30 años aquí viviendo en esta ciudad de Cancún, y las alergias se han venido haciendo más frecuentes, pero con mucho en estos últimos años. Tiene su razón. El ser humano, cuando se ve su vida industrializada, esto quiere decir alimentos industrializados, vestido, la misma vida en sí, se va haciendo más alérgico. ¿Por qué? Pues porque la alergia se hereda. La alergia es una condición genética, pero se incrementa cuando hay esos estímulos con elementos químicos o extraños al organismo.
Fíjate que para mí siempre fue una cuestión, una duda, que, bueno, yo estudié en Canadá y me daba cuenta que en Canadá, por ejemplo, mucha gente es alérgica, la mayoría de la gente es alérgica a algo, ¿no? Y yo decía, ay, pues en México yo creo que tenemos otro ADN porque no somos tan alérgicos. O yo nunca me acordé de que en la escuela decían prohibido los cacahuates o prohibido esta sustancia porque es alérgico, pero allá es muy frecuente. Entonces, sí hay una correlación directa entre la industrialización y la alergia. Definitivamente, y allá, como tú lo dijiste, en países de primer mundo, pues ya sufrieron esa transformación, esa industrialización más fuerte que aquí en México. Entonces sí, definitivamente ahí no es que haya más alérgicos, sino que ya la expresión alérgica es mucho más frecuente precisamente por ese tipo de estímulos. Y ya tienen bien seleccionados, y no hablemos de los alimentos, sino de los pólenes. En países como Estados Unidos o Canadá o Europa, ya tienen hasta los días y las horas en la polinización de las plantas para que el alérgico se resguarde o tenga precaución y no enfrentarse a los alergenos o pólenes o lo que le cause la alergia. Qué cosa, ¿verdad? Y doctor, aquí en Cancún, en Quintana Roo, que hay gente que nos está escuchando también por redes, ¿hay muchos pólenes o aquí no es tan frecuente? Cada área geográfica de la República Mexicana tiene su flora y obviamente la polinización de esa flora. Entonces los pólenes más pequeñitos, los de menos de 5 micras, son los que más alergia causan. Aquí en Cancún, claro que tenemos muchísimas malezas, árboles, plantas que están polinizando pues cada época y sí nos causan mucha alergia. Pero lo que más existe aquí en Quintana Roo, en Cancún, es la alergia a los ácaros que viven en mutualismo con nosotros, pero los pacientes o la gente que es alérgica a la proteína de ese ácaro, pues le va muy mal. Fíjate que no sé si vieron, amigos, en Facebook, salió un ácaro y escandalizó al mundo porque es como, este ácaro, si no te desmaquillas, no, para las mujeres nos las mandaban mucho, este ácaro vive en ti. Pero entonces, ¿los ácaros viven en nosotros? Viven con nosotros, y nos ayudan porque son los que se comen la piel muerta. Por eso no nos infectamos tanto de la piel, porque esos animalitos se van comiendo la piel que nosotros vamos descamando. Entonces esto nos tiene, pues, entre comillas, limpios, ¿no? Ok, entonces los ácaros no son tan malos. No, lo malo es la proteína del ácaro. ¿Qué quiere decir esto? Su excremento, prácticamente. En el paciente o la persona que es alérgica, es el excremento, la proteína del animal que les causa la inflamación, la congestión. El nombre va a depender de cómo se manifieste, ¿no? Rinitis alérgica, asma bronquial, urticaria, en fin, cómo se presente la alergia. Ok, y bueno, doctor, para la gente que dice, ¿cada cuándo debo de lavar mis colchones? ¿Cada cuándo usted recomienda hacer este tipo de limpiezas precisamente para eliminar los ácaros o las proteínas de ácaro que queden en nuestro colchón? Mira, yo a los pacientes con problemas de alergia les pido que no vamos a evitar que estén los ácaros en nuestros colchones, pero sí vamos a bajar las colonias planchando el colchón, así de simple, plancharlo con la plancha sin vapor de agua, pero la plancha bien caliente, y darles una planchada a todo el colchón de los dos lados y bajamos las colonias de ácaros. Y la otra, pues, es tratarse, ¿no? Existe un tratamiento a base de inmunoterapia, así se llama, que son las llamadas vacunas, mal llamadas, pero bueno, es la inmunoterapia. Con la inmunoterapia, cuando el paciente es alérgico, se le hacen unas pruebas previas y si es alérgico a los ácaros, se les hace una vacuna o una inmunoterapia para ello y los pacientes van a tener mayor desensibilidad para esos elementos y obviamente una vida de mejor calidad. Mira, la verdad nunca me habían dicho algo tan sencillo como planchar el colchón, pero tienes toda la razón, Doc, porque luego dicen, no, es que no lo hago porque pues me sale carísimo, ¿no? Mandar a limpiar. Pero realmente es algo pues que lo puedes hacer desde casa. Todos los que nos están escuchando, todos nuestros amigos, yo creo que se llevaron un súper consejo aquí del experto. Y sobre las almohadas, doctor, ¿cada cuándo piensas que las tenemos que cambiar? Las almohadas, para empezar, tienen que evitar que sean de pluma. Muchos acostumbran usar almohadas de pluma. Lo que hay que hacer es eliminarlas definitivamente y comprar almohadas de las que venden en cualquier supermercado, que se llaman hipoalergénicas. Esas almohadas hay que darles mantenimiento o limpieza cuando menos cada mes en la secadora,
Si no tienen secadora en casa, bueno, llevarlas a una lavandería donde les den un ciclo de secado y con eso matan la mayoría de ácaros. No, doctor, pues la verdad es que nos das consejos increíbles. Yo creo que todos nuestros amigos que nos están escuchando en el 92.3 de FM, pues se van ahora sí con cosas muy prácticas, muy precisas y que nos pueden ayudar mucho, porque no tienen que tirar sus almohadas. Una vez al mes que las manden a la secadora, está perfecto. Y esto de los colchones, pues yo creo que muchos ya se llevan algo muy práctico que pueden realizar en casa y bueno, ayudar a prevenir estas alergias. Muchas gracias, doctor. Sigues en sintonía de Consulta Saludable. Y bueno, doctor, ya aquí estamos de regreso en el programa Consulta Saludable y hablamos sobre todas las alergias que se pueden dar en Cancún, en este clima tan húmedo, tan selvoso y tan hermoso, pero también que tiene sus características principales. Y también esto da mucho pie a las gripas, lo que decíamos, ¿no? Las enfermedades de las vías respiratorias, pues que son muy comunes aquí. Sí, mira, vivimos en un lugar con unos cambios de temperatura muy, muy agresivos. Y digo agresivos porque cuando vas en la calle con el calor que hace aquí, más en estos meses, y entras a un lugar muy frío, el organismo sufre cambios de tipo congestivo. Nosotros tenemos nuestro organismo de tal forma diseñado que cuando entramos al aire acondicionado sufrimos un espasmo bronquial, sufrimos cambios a nivel de la mucosa respiratoria que hace que nos congestionemos. Y si estando congestionados llega una bacteria a nosotros, un germen, nos causa una enfermedad. Oye, doctor, ¿y cuánta gente no va a hacer ejercicio o se va a correr al Parque Cabá o al kilómetro cero y luego llega a su coche al aire a todo lo que da? Es lo que te digo, el organismo tiene una función y tiene unas características para evitar enfermarse, un sistema inmunológico obviamente, pero si tú lo sometes a cambios de temperatura bruscos, ese sistema inmune disminuye su capacidad de respuesta y entonces si llegan bacterias a nosotros son mucho más fácil que se reproduzcan y nos causen la enfermedad. Y bueno, doctor, ¿qué sugerirías? Porque bueno, sabemos que en Cancún entramos y hace un calor y entramos a un edificio y ya hay aire. ¿Qué sugerirías? Este remedio de las abuelitas de llevarse la chalina para taparse el pecho y demás, ¿realmente sí sirve? Definitivamente sí, ¿eh? Pues suena así medio, tú acabas de decir, ¿no? El remedio o el consejo de las abuelitas. No es eso, sino que mantener el cuerpo a una temperatura estable. No es lo mismo a que llegues caluroso y entres al aire acondicionado muy frío. Ese choque, ese cambio puede traer consecuencias. Ahora, ¿qué otra cosa? Alimentarse bien, no desvelarse tanto, no fumar, llevar una alimentación adecuada. Todo esos son los elementos que hacen que nos enfermemos menos. Pero digo, es normal que nos congestionemos con esos cambios de temperatura. Aquí en Cancún, por ejemplo, es muy común traer un padecimiento que se llama rhinosinusitis, que es la congestión de los senos paranasales y de la nariz misma. Y eso hace que el paciente pues tenga problemas para trabajar, días de incapacidad, en fin. Yo creo que teniendo cuidados podemos evitar esas enfermedades. Y doctor, ¿somos lo que respiramos de alguna forma? O sea, realmente sí, todo lo que respiramos, todo lo que está en nuestro medio ambiente, pues ahora sí que lo internalizamos. Pues mira, sí, sí. Así como dicen que somos lo que comemos, pues podríamos decir que también somos lo que respiramos. ¿Por qué razón? Porque si tú respiras un ambiente contaminado, un ambiente lleno de hongos, por ejemplo en las oficinas, cuando tienen el aire acondicionado día y noche, pero no le dan mantenimiento de limpieza, estamos respirando hongos, esporas de hongos literalmente, y si no tenemos un sistema inmunológico competente, nos vamos a contaminar de hongos. ¿Cada cuándo, Doc, crees que sería importante darle mantenimiento a los aires precisamente por esto? Creo que es un tema que en Cancún hay muchísimos aires, ¿no? Sí, pues todos vivimos con aire acondicionado. Yo les recomiendo a mis pacientes con problemas respiratorios, ya sea de alergia o de infecciones, que cuando menos cada semana, cada 15 días, limpien los filtros de su aire de su casa.
Doctor, y sabes que también hay, bueno, no sé, pero también hay muchos mitos, no sé si son mitos o son realidad, que me gustaría que aclares, de oler hierbas, por ejemplo, que algunas hierbas dicen que son muy buenas. De hecho, hay algunos aceititos de algunas marcas que venden para absorber. Ahora sí que sí es cierto que hierbas son buenas para las vías respiratorias, para esto. ¿Qué recomendarías tú? Mira, yo voy en contra de eso, ¿eh? Porque te voy a explicar rápidamente por qué. Nosotros tenemos un sistema mucociliar en el organismo, que es parte de nuestra forma de eliminar nuestras secreciones o flemas. Si tú pones un aceitito mentolado o cualquier tipo de elemento aceitoso en nuestra mucosa respiratoria, matas ese mucocilio, ese aparato mucociliar, y entonces después no va a haber quien acarree o lleve el moco de donde se produce hasta nuestra garganta. Y eso va a traer consecuencias muy, muy severas, como de infecciones, de sinusitis, de bronquitis, etcétera. Entonces, toda esta gente que de la región que se come el Big Vaporub y lo respire, que se lo mete por la nariz, ¿eso no es bueno? No es, pero muy, muy peligroso. Fíjate, Doc, porque aparte aquí, bueno, en Yucatán es algo que se hace mucho, pero aquí también es algo que yo sí he conocido a mucha gente de la región que me dice, pero ponte Big Vaporub así en la casi en la garganta. Entonces eso no hay que hacerlo. Definitivamente no, no, por lo que ya te dije, lastimamos el organismo. Ok, muy bien. Pues, y bueno, esta parte de la comida, ¿qué productos de comida tú recomendarías para mantener? Digo, se habla mucho de la vitamina C para evitar resfriados y todas esas infecciones, pero ¿tú qué recomendarías? Definitivamente es una dieta balanceada, sobre todo, que contenga verduras, frutas, carnes, incluso proteínas de cualquier tipo, pero que esté balanceada. Y lo que menos recomendamos son los jugos o néctares o todo lo que venga enlatado, envasado, con colorantes o saborizantes artificiales. O sea, ese juguito azul no es bueno, Doc. Pues ninguno que tenga color, no sé, no hay que decir nombres comerciales, pero ningún jugo ni elemento que traiga colores artificiales. Y mira, creo que en Consulta Saludable lo hemos visto una y otra vez con especialistas de diversos temas. Esta parte de todo lo que no se crea por la tierra es creado por humanos. Entonces, la importancia de leer, ¿no? Leer lo que contiene las cosas que estás ingiriendo a tu cuerpo. Definitivamente, lo que hay que hacer es buscar una alimentación sana, natural y sobre todo, pues no exponerse a cambios bruscos de temperatura, tratar de no estornudar en áreas abiertas, no toser sin taparse la boca. Entonces, cuando estornudamos, la forma correcta es taparse la boca. Así, muy bien. Pues yo creo que esta información ahora sí que nos deja bastante que pensar y pues cosas bastante prácticas para llevar a cabo en su vida. Muchísimas gracias, doctor, por compartir tu experiencia y tu conocimiento con nosotros. Al contrario, gracias a ustedes por permitirme divulgarlo cuando menos. Claro. Sigues en sintonía de Consulta Saludable. Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Beatriz Hernández y soy directora de BH Suplementos Salud y Bienestar. Hoy les vamos a hablar de la salud de las vías aéreas o las vías respiratorias. Todo lo que entra por la boca coexiste en la mucosa intestinal. Antígenos inofensivos son causas de alergias, enfermedades alimentarias, enfermedades en especial de las vías aéreas o respiratorias. Mantener un equilibrio de las bacterias benéficas y las patógenas da como resultado un adecuado proceso digestivo y con ello una asimilación y nutrición en el organismo. Yo les quiero comentar y hacer hincapié en este suplemento al que llamamos Premaz, que lo consuman. De verdad es muy benéfico para regular, equilibrar nuestra zona de la microbiota intestinal, que teniendo unos intestinos sanos tendremos una mejor salud. Yo los invito a que conozcan Premaz. Llama e infórmate al 9982001255. Visite a nuestro sitio web como www.bhsuplementos.com. Visítanos también en nuestras redes sociales como BH Salud y Bienestar por una mejor calidad de vida. Sigues en sintonía de Consulta Saludable.
Y bueno, amigos, continuamos aquí a través de Consulta Saludable en este domingo, el día de hoy, que hemos tenido un programa muy interesante. Y bueno, pues ya está con nosotros la doctora Victoria Rojas Mandujano. Ella es alergóloga, inmunóloga, pediatra. Doctora, bienvenida. Hola, buenos días, mucho gusto. Sí, qué gusto que nos acompañes el día de hoy. Y bueno, pues primero para salir de dudas, porque cuando hablamos de alergia, ¿no? Ajá. Como que el tema es, o sea, ¿qué te viene a la mente cuando escuchas la palabra alergia, no? Claro. Ese es parte del significado, pero realmente, ¿qué es una alergia, doctora? Bueno, una alergia es la sensibilidad exagerada que tiene el organismo ante alguna sustancia que de forma general no nos causa daño. Es decir, hay algunos pacientes que tienen síntomas de ataques de estornudos, comezón de la nariz, escurrimiento nasal por los ácaros, cuando otras personas a los ácaros, que son unos bichitos que viven en el polvo, no les pasa absolutamente nada. Bueno, digo, los ácaros, digamos, es parte de el proceso de donde convivimos la humedad y todo esto, pero por ejemplo hay alimentos, gente alérgica al chocolate, es decir, ¿qué sería? ¿Como una falla? Es una reacción exagerada del organismo porque lo detecta como algo extraño, ¿no? Lo detecta pacientes que son alérgicos al camarón, al consumirlo, su organismo monta una respuesta contra ese alimento. Como si fuera un enemigo. Como si fuera un enemigo. Como si fuera un veneno, como si fuera algo dañino para el organismo. Para el organismo, y entonces hace que el paciente tenga síntomas por haberlo consumido. Sí puede llegar a ser tan grave que puede llegar a ser mortal. Las anafilaxias, que son las reacciones alérgicas sistémicas más severas, pueden llegar a causar la muerte del paciente. Entonces sí es una reacción exagerada del organismo que conduce daño. Ok. ¿Quiénes pueden padecer alergia? ¿Todos podemos? O sea, ¿no hay una característica así como en especial? Todos los pacientes en algún momento de la vida pudieran llegar a tener una reacción alérgica, sí, pero hay cierta susceptibilidad genética. La atopia, que nosotros así como médicos le llamamos, es la predisposición genética de presentar una alergia. Okay. Es decir, si yo tengo un papá alérgico, más o menos tengo el 60% de posibilidades de que mi hijo sea alérgico. Si tengo un papá y una mamá alérgicos, pues voy a tener hasta el 80% de posibilidad de que el niño sea alérgico, claro. ¿No? Ahora, ¿quién determina qué es una alergia? Porque de repente pues vemos alguien estornuda o lleva como una gripa como de una semana, ¿no? Es alergia. Y además caemos en la automedicación, ¿no? Claro. Y además tómate esto y tómate el otro, ¿no? ¿Quién determina? ¿Cómo se determina? ¿Cómo se diagnostica que una alergia es una alergia? Claro, eso me pasa mucho en el consultorio. Llegan y siempre me dicen, es que tengo alergia, ¿no? Pero la alergia realmente requiere un protocolo de estudio. Eso los alergólogos nos dedicamos en esta forma particular, a esta especialidad. Pero, por ejemplo, el paciente puede tener síntomas nasales crónicos, ataques de estornudos, comezón de la nariz, escurrimiento nasal, como síntomas de rinitis. O si estamos hablando de un asma alérgico, pues el paciente tiene tos crónica, que es seca, que principalmente por la noche, que se puede asociar a silbidos del pecho, falta de aire. Es más fácil de diagnosticar porque el paciente tiene muchísima comezón, se ve y se siente, ¿no? Exacto, y que lo asoció a algún alimento o algún medicamento que por eso le salieron ronchas. A ver, doctora, vamos a hacer aquí una pausita porque, por ejemplo, decía asma alérgico, es decir, puede que haya un asma que no sea alérgico. Claro, hay asmas que no son alérgicos. El asma es un padecimiento, es una enfermedad que tiene sus características. Claro. Lo que puede variar es el origen, ¿no? Exactamente. ¿Es así? O sea, digo, para entenderlo claramente y que no se confunda con que todo asma viene de una alergia. Claro, no todos los pacientes asmáticos tienen que ser alérgicos. El asma es una enfermedad heterogénea, es decir, que tiene muchas causas que pueden tener la misma manifestación, los mismos síntomas, sin tener la misma causa todas las ocasiones. Por lo tanto, el tratamiento supongo que es diferente. El tratamiento tiene sus variaciones para que el paciente realmente esté bien, y eso sí solo lo determina el alergólogo. Ok. Antes yo me acuerdo, no sé si se sigue haciendo estas pruebas en el brazo, ¿no? De que terminabas con el brazo todo balaceado para determinar a qué eras alérgico. ¿El diagnóstico se sigue haciendo así? Sí, el diagnóstico de la sustancia específica que causa alergia se hace por pruebas cutáneas,
Como bien dice, son unos pequeños piquetitos en el brazo donde ponemos una gotita de la sustancia que se llama alergeno. O sea, polvo, olor a perro, hongo, sí, hongo, camarón, chocolate, perro, gato, ¿no? okay. Etcétera, ¿no? Exacto. Y el que haga reacción, digamos. Exacto. Ese es el positivo y ese es el causante de los síntomas. Uh-huh. Y entonces podemos hacer un tratamiento específico para cada paciente. Uh-huh. Al yo saber a qué es alérgico, yo le puedo dar un tratamiento que se llama inmunoterapia, que la gente lo conoce como las vacunas de alergia, uh-huh, que son específicamente a lo que él salió positivo en sus pruebas. Es decir, si un paciente es alérgico al gato y a los ácaros, pues le damos tratamiento de inmunoterapia de vacuna contra gato y ácaro. Si otro paciente salió a una planta y al hongo de la humedad, pues le damos tratamiento para la planta y el hongo de la humedad. Y entonces de forma específica hacemos que ese paciente ya no reconozca como dañino y entonces ya no tenga síntomas. O sea, se corrige, se alinea ese... Sí, se modula. Ajá. Sí, la reacción alérgica. Y entonces el paciente deja de tener sus síntomas de rinitis, sus síntomas de asma, sus síntomas... Entonces, ¿se curan las alergias? Hay una alta posibilidad de que el paciente nunca más vuelva a tener síntomas o pasan muchos años libres de síntomas, uh-huh, que mejora su calidad de vida, disminuyen los procesos infecciosos que tiene un alérgico, disminuyen las idas al doctor, los gastos, los medicamentos, porque a la larga el paciente va a estar sin síntomas. Doctora, estamos charlando el día de hoy aquí con la doctora Victoria Rojas, alergóloga. Doctora, en este sentido, ¿los niños y los adultos es lo mismo en cuestión de alérgicas o cuál de los dos grupos es más sensible? Claro, la prevalencia es más alta en los adultos, sin embargo los niños también tienen una causa importante de sus síntomas alérgicos, pero el pronóstico por mucho es mejor en los niños. Su sistema inmunológico es más fácil modularlo con este tipo de tratamientos específicos, porque los niños a lo mejor tienen 3 sustancias positivas en las pruebas, ¿no? Uh-huh. Pero el adulto ya se expuso a vivir en la Ciudad de México, luego vivió en Puebla, luego vivió en Cancún y entonces ya en vez de tener 3 sustancias que le causan síntomas, pues ya es alérgico a múltiples plantas, a pólenes, a pastos y entonces su tratamiento puede ser un poquito más complejo, sin que eso signifique que el paciente, uh-huh, no tenga respuesta. O sea, sí, en muchas ocasiones les va muy bien también al paciente adulto, siempre y cuando llevando un buen tratamiento. Tenga estas características. Doctora, en los tratamientos entonces no siempre son los mismos, no siempre son iguales. Vamos, va a depender de qué depende el tratamiento. Pues depende del grupo de edad, uh-huh, depende de la enfermedad alérgica, porque es diferente tratar una rinitis que tratar un asma o una dermatitis atópica, que son cuestiones, una urticaria, y también va a depender del resultado de las pruebas de alergia, ¿no? Uh-huh. Depende cuál es el factor, no es lo mismo tratar una alergia ambiental que, uh-huh, tratar una alergia alimentaria. El tratamiento es completamente distinto. Claro. Por ejemplo, en el caso de los que vivimos en el Caribe, aquí en Cancún, en la península de Yucatán, de repente te dicen, a ver, eres alérgico a la humedad. Ajá. No, pues... Sí. A todo Cancún. No, pues, eres alérgico al polen, ¿no? Pues viviendo en la selva. Claro. O sea, ¿Cómo mejora? ¿Sí hay mejora en la calidad de vida? Sí, por mucho los causantes aquí son la humedad, los hongos, uh-huh, de la humedad y los ácaros, uh-huh, dentro de los principales. Y sí les va mucho mejor con tratamiento específico de inmunoterapia, uh-huh, porque son sustancias que no las vamos a poder evitar. O sea, siempre vamos a estar en contacto con los ácaros, con la humedad, Exacto, porque pues no te puedes poner un traje de astronauta y, claro, no vivir aquí. O los que tenemos alérgicos a las palmeras y ni modo que corten todas las palmeras. ¿No? Entonces tenemos que hacer que ellos sean tolerantes a esa sustancia, que cuando, uh-huh, ellos pasen por ahí no les cause ningún síntoma. Y esto solo lo podemos hacer con su tratamiento de inmunoterapia. Ok, nos están mandando aquí una pregunta del público y nos dicen que si la alimentación tiene algo que ver con la detonación de las alergias, es decir, ¿una mala alimentación desarrolla alergias? Se ha visto, actualmente está muy en boga, por ejemplo, ¿no? La microbiota intestinal, los bichitos que tenemos a nivel
nivel intestinal se han asociado al desarrollo de mayor prevalencia de enfermedades alérgicas. Esto es desde el momento en que nacemos, cómo somos alimentados, la lactancia materna, cuáles son los primeros alimentos que se introducen en un bebé. Todo esto puede ir predisponiendo al paciente más su carga genética a terminar teniendo una enfermedad alérgica. Claro que sí, la alimentación se ha visto que tiene que ver en muchas cosas, ¿no? En la obesidad, en el cáncer, en la alergia, en muchas causas más de y yo supongo que teniendo una dieta balanceada, una dieta sana, reducimos un poco quizá estos factores. Reducimos la predisposición. Exacto. Porque desgraciadamente no es lo único que influye. Sí, claro, pero sí puede ayudar. Pues. Claro, o sea, claro. Y sobre todo en un país donde pues la mayoría hay presencia de sobrepeso, de obesidad, ¿no? Entonces sí ayuda mucho. Y la lactancia materna es uno de los factores que más se ha asociado a prevención de enfermedades alérgicas. Perfecto, muy bien. Estamos charlando esta mañana con la doctora Victoria Rojas Mandujano y estamos a través de Consulta Saludable y vamos a continuar con más. No se vayan. Sigues en sintonía de Consulta Saludable. Y bueno, pues continuamos con más aquí a través de Consulta Saludable, a través de Radio Fórmula QR. Gracias por acompañarnos en este domingo y también a través de las redes sociales, a través de nuestras plataformas digitales. Estamos el día de hoy charlando con la doctora Victoria Rojas Mandujano. Ella es pediatra, alergóloga, inmunóloga, ¿se dice así? Sí. Y bueno, pues tiene una especialidad importante y todo esto, doctora, porque pues se ha diversificado este asunto de la salud, o sea, complicado, ¿no? Es cada vez más complejo este asunto y cómo cuidarnos, ¿no? Por ejemplo, platicábamos de los alimentos, claro, ¿no? Que hay cuántas personas alérgicas que sí. Hace rato decían, una persona alérgica al tomate, comió tomate y se puso, le hizo una reacción. Una persona alérgica al ajonjolí, se le cerró la garganta y terminó en el hospital. Pero ¿cuántos falsos diagnósticos de alimentos hay, sobre todo en los niños también, no? Claro, eso es un tema muy importante y además que cada vez es más frecuente verlo en las escuelas, con nuestros familiares que tienen niños alérgicos a múltiples alimentos. Sin embargo, pues las reacciones alimentarias se pueden presentar de distintas formas. Son difíciles de diagnosticar y son importantes que las estudie un alergólogo y que sepa de esto, ¿no? Que sepa de alergia. Que se determine, que se diga si es alérgico o no. Exacto. ¿Qué tanto porcentaje de falsas alergias nos encontramos? Sí, se ha hecho estudios donde la gente se reporta ser alérgico y hay una prevalencia como del 15 al 20%, pero realmente diagnosticados esa prevalencia baja al 3-4%, sí es mucha la diferencia. Entonces, por ejemplo, un paciente que tiene alergia a algún alimento, como es el caso del camarón, de la leche, del huevo, pues sí puede tener síntomas de ronchas, hinchazón del ojo, del labio. Estos son síntomas que hasta fácilmente los papás llegan con nosotros diciéndonos que el niño es alérgico. Pero también hay otros síntomas de alergia, como dolor abdominal, como diarrea, estreñimiento, peso bajo, reflujo, que eso también es alergia, pero no lo asocian a veces tan fácilmente a me pasa con el cacahuate. Y es ahí donde nosotros como especialistas pues tenemos que hacer pues ahí estudios. La ventaja de la doctora porque es pediatra y ya puede determinar, pues sí, ¿no? Determinar si esta diarrea del chamaco es por un asunto infeccioso o ya es algo crónico, bacterial, lo que sea, ¿no? O ya es un asunto de alergia, ¿no? Claro, y los medicamentos pasa algo similar, ustedes la han visto, ¿no? La gente puede incluso fallecer de una reacción alérgica por penicilinas, por analgésicos, pero ahí también es muy importante hacer pruebas de alergia porque tampoco es justo que un paciente le digamos porque hizo 3 ronchitas ya es alérgico a la penicilina y entonces nunca en su vida va a poder tomar penicilina, porque cuando venga un proceso infeccioso grave que requiere este medicamento, pues no va a tener esa opción de tratamiento. Claro. Y es por eso que por ejemplo, hay que en el caso de los medicamentos, desafortunadamente la mayoría de las personas se enteran que son alérgicos
cuando ya hubo una reacción, ¿no? Claro. No hay prevención en ese sentido, ¿sí? No hay forma de saber si un paciente va a ser alérgico. Prevención más que prevención, ¿no? O sea, no hay forma previa de saber. No hay forma. O sea, no sabemos en qué momento un paciente pudo haber tomado muchos años algún medicamento y un día ese mismo medicamento que tomó por 20 años le hace una reacción anafiláctica, se le cierra la garganta, no puede respirar y pues presenta síntomas. Entonces, sí es muy importante más bien a no medicarse, ¿no? Si estamos presentando una reacción alérgica, hay que ir a acudir al médico. Ok, pero ¿qué hacemos en el Inter? O sea, presentamos una reacción alérgica ¿y qué hacemos, no? Si hay datos de dificultad respiratoria, si se hincha lengua, labios, hay que ir inmediata al hospital más cercano a que nos atiendan. Okay. Si hay datos más leves que no pongan en riesgo la vida, como a lo mejor alguna ronchita, pero sin sensación de falta de aire, que te queda la duda de cada que tomo leche tengo dolor abdominal, cierta sensibilidad. Exacto, hay que acudir al médico para hacer protocolo y de preferencia pues al alergólogo. La automedicación, todos estos medicamentos y digo, no quiero decir nombres, ¿no? Pero ahí la gente va y los compra en el supermercado. Un antialérgico. Sí, como si fuera a traer cualquier otra cosa, ¿no? Vamos, ¿qué pasa ahí con eso? Pues pasa que se los toman y el día que llegan a tener una reacción alérgica, como es un volado, o sea, dice, yo siempre que como camarón me pica un poquito la lengua, entonces siempre me tomo el el X, el Claritin. Antes de comerme el camarón, sí, pero un día confía. No será suficiente. No será suficiente y va a presentar una reacción alérgica severa. Y entonces, obviamente, esa paciente pues puede llegar a tener un problema más grave, ¿no? Pues mire, aquí lo importante es el poder reconocer que el asunto de las alergias es un asunto serio, que tiene que ser atendido por un especialista y que hay tratamiento, que se puede mejorar la calidad de vida, pero siempre y cuando se sepa pues qué es lo que hay que hacer, y por eso hay que ir con los expertos. Doctora, muchísimas gracias. No, muchas gracias a ustedes y gracias nos vemos por acompañarnos en este domingo. Gracias a la doctora Victoria Rojas Mandujano por acompañarnos el día de hoy. Nos queda un poquito más claro. Es más, mire, hasta me está picando la nariz. Gracias. Hasta luego. Sigues en sintonía de Consulta Saludable. Y bueno, amigos, ya está con nosotros el doctor Abel Contreras y él básicamente es especialista en urgencias y también se dedica a la medicina hiperbárica. Bienvenido. Bienvenido, doctor. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Jimena. Ángel, gracias a Grupo Fórmula por esta invitación. El día de hoy, como ya lo dice Jimena, vamos a platicar de los beneficios de la oxigenación hiperbárica. Decía Jimena ¿Qué es eso, doctor, de la oxigenación hiperbárica? Bien, la oxigenación hiperbárica no es otra cosa más que respirar oxígeno 100% puro a una presión superior a la de la atmósfera normal. Para que esta oxigenación pueda surtir efecto positivo en el paciente, se tendrá que subir la atmósfera o la presión atmosférica a 1.4 y hasta 3 atmósferas totales. De eso se trata la oxigenación hiperbárica. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que mientras estamos respirando en el aire ambiente un oxígeno a una concentración de 21%, en una cámara hiperbárica respiramos oxígeno a una concentración de 100%. ¿Y no nos incendiamos? Bueno, por supuesto que en las cámaras muy antiguas, porque esta es una alternativa terapéutica que tiene muchas décadas, ocurrían accidentes. En la actualidad, todas las medidas de seguridad que se pueden implementar se utilizan justamente para disminuir o minimizar los riesgos que se pudieran tener al estar introducidos en una cámara hiperbárica con oxigenación al 100%, porque es cierto, la condición sine qua non para que haya combustión, pues tiene que haber oxígeno, y si con 21% de oxígeno hacemos unos incendios fabulosos, imagínense, al 100% son 5 veces más el riesgo, ¿no? Así es. ¿Y para qué sirve? Bien, pues la oxigenación hiperbárica tiene diferentes indicaciones. Existen 14 indicaciones autorizadas por la FDA, entre las que destacan, por ejemplo, la intoxicación por monóxido de carbono. Es una intoxicación que
causa por la falta justamente de oxígeno, entonces se suplementa oxígeno y logramos revertir la intoxicación. Otra de ellas, por ejemplo, aquí en esta región en la que vivimos, que es muy, muy común, es la enfermedad por descompresión de los buzos. Los buzos, cuando entran a bucear, tienen que tomar algunas medidas precautorias para que cuando salgan de la profundidad eviten tener complicaciones de salud. Sin embargo, en algunas ocasiones a veces se presenta la complicación, se presenta y también como buzo, digo, yo buceo, llevo ya muchos años buceando, sí, empecé chiquitita y la verdad es que es una de las cosas que siempre te dicen, ¿no? Cuando buceas, busca si el lugar en donde vas a bucear tiene precisamente este tipo de instalaciones, porque si no las tiene, te puede ocasionar, digo, ¿cuánto tiempo tienes para llegar a la cámara? Pues dependiendo del tipo de enfermedad, pero finalmente como en toda la medicina, en términos generales, la mejor medicina es la que se hace con prevención. Es decir, la medicina preventiva es la mejor. Y vaya, si los buzos, como es el caso de Jimena, hacen sus paradas para evitar el problema de la descompresión, no pasa nada. Pero finalmente la cámara hiperbárica es una alternativa, creo que la única mejor, ¿no? Y la mejor para la enfermedad descompresiva. Otro tema, por ejemplo, es los pacientitos con pie diabético. Vivimos en un medio donde lamentablemente la obesidad, el sobrepeso, el síndrome metabólico, la hipertensión arterial y la diabetes mellitus están presentes en una gran cantidad de población, de tal suerte que no es difícil encontrar que haya pacientes con una diabetes mellitus avanzada, ya de muchos años, maltratada, mal cuidada, mal controlada, y que irremediablemente van a ser algunas de las complicaciones de la enfermedad, y una de ellas es el pie diabético, y ese se trata muy también bien con cámara. Estamos platicando esta mañana con el doctor Abel Contreras y vamos a ir a una pausa, vamos a continuar con más y vamos a seguir esta conversación que está tan interesante el día de hoy aquí a través de Consulta Saludable. Sigues en sintonía de Consulta Saludable. Y bueno, amigos, regresamos aquí en su programa Consulta Saludable y no se olviden que todos los domingos estamos transmitiendo a las 11 de la mañana por el 92.3 de FM y también nos pueden encontrar en nuestras redes de Facebook, de Instagram, de Twitter. Y bueno, seguimos charlando con el doctor Abel Contreras, especialista en urgencias médicas, en medicina hiperbárica, y ya platicábamos de todos estos beneficios. Hubo un tiempo, doctor, en el que la cámara hiperbárica se consideraba así como para asuntos nada más de rejuvenecer. ¿Es cierto? ¿Sí se rejuvenece con la cámara hiperbárica? Pues sí tiene algunas aplicaciones de carácter estético, por supuesto, porque una persona o tejidos bien oxigenados retardan el proceso de envejecimiento, que no hay que olvidar que el proceso de envejecimiento no es otra cosa que un proceso de oxidación. Entonces, es inevitable. Es inevitable, envejecemos desde que somos concebidos. No quiere usted envejecer, no respire. Así ¿no? es. No, pero se me hace que usted sí se mete a la cámara porque sí lo veo muy joven. Tiene 114 años el doctor Abel, así donde con lo 3 meses. Con 3 meses. Así donde para los que no lo ven, pues vean nuestras redes. Yo tengo 52 años bien vividos. Bien. Y bueno, el proceso los beneficios estéticos de la cámara hiperbárica tienen que ver con la posibilidad de que la oxigenación hiperbárica favorece la neovascularización. Al favorecerse la neovascularización, entonces favorecemos que haya más oxigenación y más riego sanguíneo a todos los tejidos del organismo. Esto hace que en algunos casos, por ejemplo, de pacientes o de personas que tengan, les pongo un ejemplo, fibromialgia, que ahora está muy de moda. Sí. La fibromialgia, que no es otra cosa que un problema de salud, que implica que al paciente le duele todo el día sin una causa aparente, pero además acusa fatiga crónica.
Entonces, estos pacientes que están totalmente inflamados, a lo mejor los pasamos a cámara hiperbárica y la cámara hiperbárica les ayuda a disminuir el edema, les ayuda a disminuir la inflamación. O sea, mejora la calidad de vida. No cura la condición, pero sí favorece. Sí, no hay mucho. que olvidar que en algunos casos es coadyuvante y en otros casos, como el de la enfermedad descompresiva o la intoxicación por monóxido, pues es totalmente Oye, doctor, y esto indicado que nos platicabas en el corte, que también es muy recomendable para todas las personas que se someten a cirugías estéticas, por ejemplo, de busto, de glúteos, de liposucción, también es muy recomendable para estos pacientes. Sí, como ya hemos explicado, la cámara lo que hace es hacer que el oxígeno que se está respirando llegue a todos los rincones del organismo, y además con el paso de las sesiones va favoreciendo la neovascularización y por lo tanto aumenta la oxigenación. Y si nosotros tenemos una pacientita o un paciente que fue sometido a una cirugía programada o una de urgencia, y pongámonos en el caso de una paciente que se sometió a una cirugía estética, a una cirugía plástica, entonces los tejidos de esta paciente pues van a estar lastimados justamente por el propio proceso. Y nosotros tenemos oportunidad de apoyar a la paciente para que su proceso de recuperación de la cirugía a lo mejor se acorte una semana o 2 semanas, y en vez de que se vaya un mes de recuperación sea en 15 días. Pues es que está fabuloso, porque realmente las vacaciones que nos otorgan tampoco son de 15 días, ¿verdad, Doc? Entonces, si puedes acortar el tiempo, sentirte mejor, pues es una gran opción. Definitivamente. Y bueno, estos básicamente son principalmente los casos que tú recomendarías para... insisto, hay 14 indicaciones que están aceptadas por la FDA y vuelvo a repetirlas. Algunas de ellas es la intoxicación por monóxido de carbono, la enfermedad por descompresión, está el tema del pie diabético, está el tema de los pacientes que han sido sometidos a trauma por aplastamiento de sus extremidades, por ejemplo, y podemos coadyuvar con la cámara hiperbárica a recuperar esa lesión. Trastornos de sordera súbita que a veces aparecen sin causa aparente también pueden ser tratados por la cámara hiperbárica. ¿Quién no puede, doctor, exponerse a esto? Buenísima pregunta. ¿Quién no puede? No deben en su momento entrar a cámara hiperbárica pacientes que se encuentren embarazadas, porque no hay que olvidar que el embarazo es una condición en la que la mujer lleva en su útero el producto de la concepción y está sometido a presiones porque está en un medio líquido que es el líquido amniótico, y bueno, someterlo a una presión extra, pues a ella y a él les va mal, ¿no? Al producto y a la mamá. ¿Quién no debe entrar? Pacientes que tengan fiebre. Cualquier condición que tenga fiebre es necesario evitar está contraindicado que entren a cámara hiperbárica. Otra circunstancia es infecciones de las vías respiratorias superiores, particularmente del oído. ¿Por qué? Porque cuando llevamos a la cámara hiperbárica a 1.5, 2 o 3 atmósferas, si en el avión de repente hay condiciones ahí donde es muy molesto, pues en la cámara hiperbárica, que es ahora sí que meterle galleta a la presión, pues es más complicado. Exacto. Otra condición sería la hipertensión arterial no controlada. Un paciente que esté con la presión alta tampoco es candidato a entrar a cámara hiperbárica por razones obvias, porque está con la hipertensión. Y bueno, está muy tipificado ya las condiciones que recomiendan el uso de la cámara hiperbárica, pero ¿podría yo así decir, me quiero ir a meter una vez al mes a la cámara? O sea, cualquier persona que no tenga, sin tener nada, o sea, por mantenimiento. ¿Y es benéfico? Sí, por supuesto. Volvemos a insistir en que el simple hecho de someternos a una hiperoxigenación de oxígeno al 100%, eso nos ayuda pues en el caso de las mujeres, esto es algo bien importante, sesiones continuas o de varias veces en la cámara hiperbárica, mujeres que no tienen ningún problema, pudieran, ya dijimos, poquito detener el envejecimiento, pero además el oxígeno hiperbárico hace que se produzca colágeno de manera natural. No, luego pagas tanto en productos de colágeno y todas estas. Entonces el colágeno natural pues es mucho más claro, es el mejor, claro, es el tuyo. Exacto.
¿no? Entonces, pues sí se me antojó meterme allá a su cama. Casi. Y de ir, ¿quiénes iríamos? Oiga, ¿A qué hora podemos ir con usted? Claro, cuando gusten serían bienvenidos ahí donde yo trabajo. El programa evidentemente está destinado a las vías respiratorias, a todas estas cuestiones que respiramos. ¿Somos lo que respiramos, doctor? Pues yo creo que sí, definitivamente, porque si comparamos, vamos a ponernos un ejemplo, el hábito del tabaco. Un paciente que es fumador contra un paciente que no es fumador, que tengan la misma edad y más o menos las mismas condiciones, si ustedes los ponen enfrente, seguramente se van a dar cuenta quién es el que fuma y quién es el que no fuma, simplemente por la pura apariencia, por el puro hábito exterior. Aunque hay veces que, como dice el dicho, las apariencias se engañan, ¿no? Pero regularmente en medicina eso casi no sucede. Casi siempre es evidente quién. Y en los seguros también, si fumas, te aumentan la cantidad de lo que tienes que pagar. O no te aseguran. O sea, sí hay repercusiones que reales, ¿no? Que ya la ciencia las ha documentado muy bien. Sí, por ejemplo, estamos diseñados para respirar oxígeno, no para respirar humo. Y si nosotros respiramos humo, ya sea el humo de la combustión de los vehículos, el humo de la combustión de las fábricas, el humo de la combustión del tabaco, bueno, pues estamos condenando a nuestro organismo seguramente que a corto, mediano plazo padecer algún tipo de enfermedades, ya sea de las propias vías respiratorias o enfermedades de carácter sistémico como son la hipertensión arterial. Porque no se nos puede olvidar que lo que respiremos como primera instancia pues irá a los pulmones, pero de ahí se va a todo el organismo. Claro, en el aparato respiratorio se realiza la hematosis. La hematosis no es otra cosa que el intercambio de una molécula de dióxido de carbono que ya es producto producto del uso del oxígeno por parte del organismo, y entonces se libera una molécula de dióxido de carbono y se recupera del medio externo una molécula de oxígeno. Ese es un constante ir y venir todo el tiempo. Es que la máquina del cuerpo es una maravilla, ¿verdad? Es una combustión, una especie de combustión ahí. No propiamente, más bien es una hematosis, es decir, es un cambio de gases. Nosotros metabolizamos oxígeno y producimos dióxido de carbono. Entonces, a la hora de hacer el cambio en el aparato respiratorio, se libera el dióxido de carbono y se recupera. Doctor, ¿en los niños funciona la cámara hiperbárica? Sí funciona y en las mismas condiciones, es decir, bajo los mismos criterios, siempre y cuando, por supuesto, no tengan algún otro padecimiento como los que ya dije que pudieran impedir que entraran. Y la otra que se me olvidó en el tema de la cámara hiperbárica, pacientes con claustrofobia, también es a veces complicado poderlos... ¿Los dejan ahí media hora o qué? ¿Hasta qué? No, es una terapia no es recomendada terapia de choque. Dependiendo del tipo de lesión que se vaya tratado de padecimiento, existen tablas preestablecidas para tratar, existen tablas preestablecidas para tratar el tema de la enfermedad por descompresión. Esos ya están más que probadas, pero por ejemplo para el tema de los pacientes con pie diabético, por poner un ejemplo, se requieren a veces 20 sesiones, una diaria, de aproximadamente 1 hora y media de sesión, y después suspendemos durante un mes y volvemos a reiniciar otra vez 20 sesiones y luego suspendemos otro mes. Cada caso es... Sí, ya depende del médico que designe el tratamiento. Sí, tampoco es magia que dijeras tú en 2 sesiones ya se resolvió el problema. Claro. No. Muy bien. Doctor Abel Contreras, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, qué amable. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Continuamos con más. Muy amables. Sigues en sintonía de Consulta Saludable. Y bueno, creo que Ángel nos queda súper claro que somos lo que respiramos. Así también. Es, y que no lo valoramos realmente. Así que hoy, mire, inhale, exhale, y este programa llegó a su fin. Nos despedimos el día de hoy, Jimena. Pero los esperamos el próximo domingo con más temas para su salud. Así es. Mientras tanto, le enviamos un abrazo y le decimos, si usted quiere ver y escuchar algunos de nuestros programas anteriores, entre a las plataformas digitales de Radio Fórmula QR y ahí lo podrá encontrar. Mientras tanto, que tenga un excelente domingo. Chao, chao.